Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos en el cuarto domingo de la Pascua, el domingo que es conocido como del Buen Pastor, del Pastor Bello en griego. Y se llama así porque en este domingo Jesús proclama que Él es el Buen Pastor. Ahora bien, esta expresión, pastor, es una expresión que los judíos habían aprendido a aplicar solo a Dios. Dios es el pastor. Por eso es que Jesús en el texto que escuchamos el día de hoy no dice todavía directamente yo soy el buen pastor, sino que primero describe su función como de pastoreo y en segundo lugar pone un símil, el símil de la puerta en los que nos vamos a detener. El texto en el que Jesús dice como todo el que ha venido antes que Él es un ladrón, todo el que ha pretendido salir, entrar eh, antes que Él, que no conoce el nombre de sus ovejas, y es un ladrón y es una persona a la que las ovejas no les han hecho caso, porque el custodio, que conoce a las ovejas, las llama por su nombre y ellas se reúnen y al pastor sí le hacen caso, porque conocen su voz. Como los discípulos no escuchaban, no entendían de qué estaba hablando Jesús, les pone entonces el ejemplo de la puerta. Vamos a detenernos en esta primera parte que acabo de decir, después entraremos en una meditación sobre la puerta. Aquí está claro que dice el Señor que el buen pastor, el custodio, conoce el nombre de las ovejas. Y aquí nosotros estamos aprendiendo que en nuestra vida hemos de aprender a discernir a qué voz escuchar, porque en nuestro interior luchan siempre, como nos enseña San Ignacio de Loyola, dos comandantes que pretenden dirigir nuestra vida. La voz de aquellos que no nos conocen, que solo se interesan de nosotros, de nuestras mansiones, de nuestras cosas. Y aquel que sí se interesa por nosotros, que nos conoce, que nos mira, que está interesado en nuestro crecimiento. El texto que escuchamos es maravilloso porque Jesús dice, todo aquel que ha venido antes que mí y que ha salido, salido, que ha entrado, salido en el sentido italiano de salir, entrar, subir, que algunos han interpretado como el que no entra por la puerta, el que salta, pero en realidad aquí el texto hace referencia a una puerta, a un lugar muy específico, al que no se refiere a la subida a Jerusalén. Entonces quiere decir que el recinto de las ovejas es justamente esta Jerusalén, que es imagen de la iglesia y que es imagen del reino. Y entonces Jesús se refiere concretamente al que ha subido y ha entrado por la puerta de las ovejas, que es un lugar específico que se refiere a el lugar por donde, la puerta oriental, que es por donde entraría el Mesías, y es de hecho la puerta por la que entró Jesús a Jerusalén, montado en el pollino, en el borrico. Entonces, se está refiriendo a una experiencia que Israel ya ha tenido, la experiencia de todos aquellos que han prometido la salvación y en realidad no han realizado la salvación, sino que han vulnerado a Israel. Jesús, desde luego, aquí no se interesa tanto por la historia político-religiosa
de Israel, cuanto que está enseñándonos lo que te decía antes, que nosotros hemos de aprender a discernir en nuestra vida interior las voces que provienen verdaderamente del Señor y que nos conducen hacia la salvación, de aquellas voces que en realidad solo usurpan, solo violentan nuestra interioridad, nos engañan, nos descaminan. Y qué importante es este aprendizaje y este saber escuchar y atender la voz de Dios, la voz del buen pastor, su palabra, que es la que nos asegura la vida. Toda la historia de la salvación se juega también aquí, en el demonio, que desde el inicio nos hace dudar de que el plan de Dios es bueno. Este sacerdote tiene la experiencia de tantas veces en que cuando tú anuncias la palabra de Dios, ves en la asamblea gente que inclusive el mensaje del evangelio que estás anunciando, su expresión indica que lo ven con sospecha, que lo reciben con sospecha, porque la palabra de Dios es un juicio también que discierne, que nos ayuda a valorar los movimientos sociales, las tendencias, los modos de organización de la vida, que están en contraste con el Evangelio, sin que con ello caigamos en un moralismo, sino anunciando la belleza del Evangelio. Tantas veces hay personas que lo reciben, lo escuchan con sospecha, como dicen ser, esto es verdad, no. No es verdad. Yo tengo mi propia búsqueda, yo he escuchado a otras voces y estoy tratando de organizar mi vida de otra manera y esto es cerrazón, esto es un planteamiento obstinado, un planteamiento dogmático, pero la vida es más variada. En realidad, esto siempre ha ocurrido. Y nosotros hoy somos solicitados, invitados a escuchar la voz del buen pastor, el que no nos lleva a empujones, el que nos conoce, el que se interesa por nosotros. Hay que desconfiar de aquel que ni siquiera recuerda nuestro nombre, porque solamente somos funcionales a sus planes personales. El buen pastor, Jesús, nuestro Señor, no nos lleva a empujones y además nos conoce y sabe qué es lo que realmente nosotros necesitamos, queremos, buscamos, que es auténtico, el bien, la bondad, la belleza, que nos realizan, nos colman y nos conducen al Señor. La segunda expresión que usa hoy Jesús es la puerta. Y esta expresión es maravillosa. Una puerta es ante todo un lugar de pasaje. Una puerta ante todo es un lugar que es quizás el más vulnerable de un edificio y que nosotros tenemos que custodiar muy bien. Una puerta es un vano, finalmente. Y ahí nos está diciendo el Señor cómo Él verdaderamente es puerta justamente porque se ha vaciado de sí mismo, nos dice San Pablo, nos dice la teología. En la medida en que Él se ha vaciado por nosotros, es que Él puede ser puerta. ¿Puerta de qué cosa? Un pasaje que va y una entrada, que deja algo y entra. ¿Y cuál es el pasaje fundamental del que Cristo, nuestro Señor, es puerta? Es el pasaje de la muerte a la vida, es el pasaje de la Pascua. Por eso es que en la iglesia las puertas son tan importantes, porque la puerta, de hecho, la iglesia misma es esa puerta también. En la medida en que está unida a su Señor, es esa puerta que nos hace pasar de la muerte a la vida, que nos permite entrar en el reino. Jesús, tú eres la puerta. Ayúdanos en este día que contemplamos estos textos maravillosos a descubrir, a sentir, a experimentar cuando entramos en cualquier puerta, pero particularmente cuando atravesamos la puerta de la iglesia, que es la puerta del cielo, que nosotros recordemos la Pascua, nuestra propia Pascua. La iglesia en Cristo Jesús nos ayuda a hacer este pasaje de la muerte a la vida, este pasaje
de que deja la voz de los falsos pastores para entrar hacia, hacia ti, en ti, por ti, a través de ti, al reino de los cielos. Señor, y en este día en que nosotros particularmente te pedimos el regalo de buenos pastores para nuestra comunidad, te pedimos por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, para que sean esa puerta también, y esos custodios que conocen la voz de sus ovejas y las conducen. Y te pedimos que muevas el corazón de tantos de nuestros jóvenes que pueden dedicar su vida justamente a ser guías, a ser orientadores, a ser hermanos, a consagrarse totalmente a ti, porque te aman, porque te han descubierto como buen pastor y entonces quieren dedicar sus vidas también a custodiar, a proteger, a defender al rebaño. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.